La quinta confesión es una de las más desgarradoras. No puedo irme porque no me dejan ir. A veces el demonio dice, quiero irme, pero siguen invitándome de vuelta. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que está siendo liberada sigue aferrada al pecado, sigue negándose a perdonar, sigue entreteniendo los pensamientos, sigue volviendo a los lugares, sigue viendo el contenido, sigue participando en los rituales. No puedes ser liberado de algo que sigues alimentando. Déjame repetirlo. No puedes ser liberado de algo que sigues alimentando. Si estás luchando con un espíritu de lujuria pero sigues viendo pornografía, lo estás alimentando. Si estás luchando con un espíritu de adicción pero sigues frecuentando a personas que consumen, lo estás alimentando. Si estás luchando con un espíritu de amargura pero sigues repasando la ofensa en tu mente todos los días, lo estás alimentando. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, sometíos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Observa el orden. Primero sométete, luego resiste. No puedes resistir efectivamente si no te has sometido. La sumisión significa rendición. Significa soltar tu derecho al pecado. Significa estar dispuesto a cortar cualquier cosa que te haga tropezar, incluso si es doloroso. Jesús usa un lenguaje radical en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No está hablando literalmente de la mutilación física. Está hablando de la naturaleza radical de lidiar con el pecado, lo que sea necesario, cualquiera que sea el costo. Córtalo. Esta confesión es un espejo, obliga a la persona a elegir. ¿Quieres la libertad más de lo que quieres el pecado? ¿Quieres la liberación más de lo que quieres la comodidad de la esclavitud familiar? Porque no puedes tener ambas. No puedes tener un pie en el reino y otro en el mundo y esperar caminar en libertad. He visto sesiones de liberación donde el demonio no se iba porque la persona no estaba lista para soltar. Y he tenido que detenerme y tener una conversación con la persona. Escucha, puedo ordenarle a este demonio que se vaya 100 veces, pero si no estás dispuesto a cerrar la puerta, solo va a volver. ¿Estás listo para rendir esta área? ¿Estás listo para cortar el punto de acceso? A veces dicen que sí, a veces dicen que no, todavía no. Y en esos casos no procedemos con la liberación porque sería contraproducente. La liberación no es algo que hacemos a las personas, es algo que hacemos con personas que están listas. Tienen que participar, tienen que elegir la libertad. Tienen que estar dispuestas a cooperar con el Espíritu Santo en cerrar cada puerta. La sexta confesión expone a la persona que intenta ministrar, sé que no tienes autoridad. Esta es una verificación para la persona que intenta realizar la liberación. He visto a cristianos bien intencionados intentar expulsar demonios, y el demonio se ríe, se burla de ellos, se niega a obedecer. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la autoridad espiritual para comandarlo. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, cuenta la historia de los 7 hijos de Seba. Algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Hacían esto los 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, se sobrepuso a todos, y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios reconocen la verdadera autoridad espiritual. Pueden discernir si estás operando en el poder del Espíritu Santo o solo en la carne. Si estás viviendo en pecado, si no estás caminando en intimidad con Jesús, si estás operando en orgullo o presunción, el demonio llamará a tu farol. Por eso el ministerio de liberación no es un juego. No es una fórmula. No se trata de memorizar las palabras correctas o decir las oraciones correctas. Se trata de quién eres en Cristo. Tu autoridad no viene de tu título, no viene de tu grado teológico, no viene de lo fuerte que puedas gritar. Viene de tu relación con Jesús y de tu obediencia a su palabra. Cuando caminas en santidad, cuando moras en Él, cuando estás sometido a la autoridad espiritual, los demonios reconocen la autoridad de Cristo fluyendo a través de ti. He estado en situaciones en las que estaba ministrando liberación y sabía en mi espíritu que no estaba listo. Sabía que había pecado no confesado en mi vida, sabía que no había estado pasando tiempo en oración como debería, y me sentí vulnerable, me sentí expuesto. Y el demonio lo sintió, resistió, me desafió,
y tuve que detenerme y ponerme bien con Dios antes de poder continuar. Esto es una advertencia para cualquiera que piense que puede jugar con el ministerio de liberación. No entres en esta arena casualmente. Asegúrate de que tu casa esté en orden. Asegúrate de que estás caminando en pureza. Asegúrate de que estás cubierto en oración. Asegúrate de que estás operando bajo la autoridad de tu iglesia local y líderes espirituales. Porque si no lo estás, podrías salir lastimado. El enemigo no juega limpio. La séptima y última confesión es la más peligrosa de todas. Me voy, pero volveré. Esto es el demonio reconociendo que está siendo obligado a salir, pero haciendo una amenaza sobre su regreso. Y el mismo Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Mencioné este pasaje antes, pero quiero volver a él porque es crítico. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta es la realidad que muchas personas no entienden sobre la liberación. La liberación no es el final, es el comienzo. Lo que haces después de que el demonio se va importa más que el momento en que se fue. Una casa vacía es una invitación para que el enemigo regrese con refuerzos. No puedes simplemente ser liberado y luego volver a vivir como antes. No puedes ser puesto en libertad y luego permanecer espiritualmente pasivo. Debes llenar la casa, debes llenarla con la palabra de Dios. Lee las Escrituras diariamente, medita en ellas, memorízalas, deja que habiten ricamente en ti. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra es tu defensa principal contra el regreso del enemigo. Debes llenar la casa con adoración. La adoración cambia la atmósfera. Crea un ambiente donde la presencia de Dios mora y los demonios no pueden permanecer. Salmo 22, versículo 3, dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando adoras, no solo estás cantando canciones, estás entronizando la presencia de Dios en tu vida. Debes llenar la casa con comunión. Mantente conectado al cuerpo de Cristo. No te aísles. El enemigo ama el aislamiento. Puede atacar fácilmente a los creyentes aislados, pero cuando estás en comunidad, cuando estás en rendición de cuentas, cuando estás en verdadera comunión con otros creyentes, tienes protección. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Debes llenar la casa con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disipación, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto es un mandato, no una sugerencia, y el tiempo verbal en griego indica acción continua. Sigue siendo lleno, sigue rindiéndote al Espíritu Santo, sigue caminando en paso con Él. Una casa llena de la palabra, llena de adoración, llena de comunión, llena del Espíritu Santo, es una casa que el enemigo no puede ocupar. No tiene espacio, no hay vacante. Has colocado un letrero de prohibido el paso, respaldado por la autoridad del reino de Dios. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto y sintiendo miedo. Quiero ser muy claro. No necesitas tener miedo de los demonios si estás en Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito de entender lo que confiesan los demonios no es obsesionarse con el enemigo, no es volverse hiperenfocado en el reino demoníaco, es reconocer cuándo estás bajo ataque, dónde el enemigo ha ganado terreno, cómo cerrar la puerta y cómo mantenerte libre. Esto no es paranoia, es preparación, es inteligencia espiritual, es caminar en sabiduría. Entonces, ¿qué haces con esta información? Aquí hay 4 pasos prácticos que todo creyente necesita para caminar en libertad y mantener esa libertad. Primero, examina tu base legal. Pide al Espíritu Santo que examine tu corazón. ¿Hay falta de perdón en tu corazón? ¿Hay alguien a quien necesitas liberar? ¿Hay pecado oculto que estás protegiendo, minimizando, justificando? ¿Hay participación en lo oculto en tu pasado que no has repudiado? ¿Hay lazos del alma de relaciones pasadas que necesitan ser rotos? Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ora esa oración sinceramente y está dispuesto a lidiar con lo que el Espíritu Santo revele. Segundo, repudia en voz alta. Los demonios responden a la declaración audible. Hay poder en hablar. Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La declaración importa. Dilo en voz alta. Repudio el espíritu de falta de perdón en el nombre de Jesús. Repudio el espíritu de lujuria en el nombre de Jesús. Repudio todo acuerdo que hice con el miedo, con la ansiedad, con la depresión. Rompo todo lazo del alma de relaciones pasadas. Rompo toda maldición generacional que opera en mi linaje. Me cubro con la sangre del Cordero. Declaro que soy hijo de Dios, redimido, perdonado, puesto en libertad. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús es el arma más poderosa que tenemos. Y tu testimonio, tu declaración, tu acuerdo con la verdad de la palabra de Dios activa ese poder en tu vida. Tercero, hoy en día la vida de todos es mucho más fácil. No importa dónde estés, puedes tener el dinero al instante. Tercero, llena la casa. Ya he hablado de esto, pero quiero enfatizarlo nuevamente porque es tan crítico. Lee las Escrituras diariamente, no solo cuando te apetezca, no solo cuando estés en crisis. Cada día, sumérgete en la palabra. Déjala fluir sobre ti. Déjala renovar tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Adora intencionalmente. No solo escuches música de adoración pasivamente. Involúcrate. Canta. Levanta tus manos. Declara la bondad de Dios. Crea una atmósfera de adoración en tu hogar, en tu auto, en tu vida. Mantente en comunión con otros creyentes. Encuentra una iglesia local donde se predique la palabra, donde Jesús sea exaltado, donde el Espíritu Santo sea bienvenido. Conéctate. Únete a un grupo pequeño. Entra en comunidad. No intentes vivir esta vida cristiana solo. Cuarto, camina en rendición de cuentas. No luches solo. El enemigo quiere que estés aislado. Quiere que pienses que eres el único que lucha. Quiere que te avergüences de compartir tus batallas. Pero Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Encuentra a alguien en quien confíes, un pastor, un mentor, un creyente maduro que pueda orar contigo, preguntarte las preguntas difíciles, revisar cómo vas. Dale permiso para hablar en tu vida. Dale permiso para confrontarte si te ve desviándote. Esto no es debilidad, es sabiduría. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguzará el rostro de su amigo. Quiero orar por ti ahora mismo. Donde quiera que estés, en tu auto, en casa, caminando, en tu oficina, quiero que recibas esto. Si has reconocido alguno de estos patrones en tu vida, si has sentido el peso de algo que no podías nombrar, si has estado en una batalla y no sabías cómo pelear, este es tu momento. Padre, te doy gracias por cada persona que escucha esto ahora mismo. Te doy gracias porque no los has dejado indefensos. Te doy gracias porque les has dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te doy gracias porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en ellos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, rompo toda base legal que el enemigo ha reclamado. Repudio todo acuerdo hecho en ignorancia, en rebelión, en trauma, en pecado. Declaro que la sangre de Jesús cubre toda puerta abierta. Oro por aquellos que están siendo atormentados, por aquellos que están exhaustos de la lucha, por aquellos que ni siquiera sabían que estaban en una. Hablo paz sobre sus mentes, hablo libertad sobre sus corazones, hablo claridad sobre su discernimiento. Oro para que toda cadena sea rota, toda fortaleza demolida, todo cautivo puesto en libertad. Oro para que los llenes con tu espíritu, los rodees con tu presencia, los cubras con tu protección. Decreto sobre ellos ahora mismo que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Toda lengua que se levante contra ellos en juicio la condenarán. Esta es su herencia como siervos del Señor. Su vindicación viene de ti, dice el Señor. Declaro que son más que vencedores por medio de Cristo que los amó. Declaro que están sentados con Cristo en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad y poder y señorío.
Declaro que el enemigo está bajo sus pies. Oro por un nuevo llenado del Espíritu Santo. Oro por hambre de tu palabra. Oro por comunión y comunidad genuinas. Oro por discernimiento espiritual para reconocer las estrategias del enemigo. Oro por valentía para caminar en la autoridad que les has dado. En el poderoso, incomparable, todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Si este video te ayudó a ver algo que necesitabas ver, si el Espíritu Santo te habló a través de esto, quiero que hagas algo. Deja un comentario ahora mismo y escribe simplemente: cubierto por la sangre. No por el algoritmo, no por el compromiso, sino como una declaración espiritual, como un testimonio. Porque cuando escribes esas palabras, estás de acuerdo con la verdad de las Escrituras. Estás declarando tu posición en Cristo. Estás anunciando al enemigo que no eres suyo, que perteneces a Jesús y estás protegido por su sangre. Y hay poder en el acuerdo. Hay poder en el testimonio. Hay poder en la declaración. Nos vemos en el próximo video. Mantente alerta. Mantente cubierto. Mantente libre.